A lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Hombres y mujeres que pasaron sufrimientos, angustias, porque tenían claro, es mejor, es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Esta semana veremos cómo es que Dios, la verdad, la luz, estuvo compartiéndose a lo largo de la Edad Media, a lo largo de los primeros siglos de nuestra era. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Queridos amigos, hermanos, familia, un abrazo a cada uno de ustedes. Qué bueno es tener esta oportunidad a través de esta plataforma, compartir la palabra de nuestro Dios. Realmente la lección de esta semana ha estado sumamente interesante. Un Dios tan extraordinario que está en el control de todo, en medio de las situaciones diferentes, difíciles, que los hijos fieles ante Dios pasaron. Bueno, antes de dar este comentario, le invito siempre a que usted pueda compartir este video, que pueda darle un like, que pueda suscribirse a este canal si aún no está suscrito, y de esta manera esta comunidad que se viene formando pueda seguir ayudándonos a fortalecer nuestra vida y poner nuestra mira siempre en las cosas espirituales. Bueno, vamos a entrar entonces en el desarrollo de este comentario. Le invito a que podamos orar en este momento. Señor, gracias por tus cuidados en nuestra vida, gracias también por tu amor. Te suplicamos que seas nuestro guía, que puedas ser nuestro baluarte, nuestro soporte, y que en tu nombre sigamos avanzando en este camino para vida y vida eterna. Sigue con nosotros en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, la lección de escuela sabática de esta semana está narrando acontecimientos interesantes relacionados a cómo la verdad se estuvo expandiéndose a lo largo de la historia. 5 puntos son los que vamos a analizar, 5 puntos claves, y por supuesto también vamos a ver nuestra lectura bíblica de esta semana. Está muy interesante en el libro de Juan, dice la palabra en el capítulo 3, verso 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hubieron muchos personajes que salieron en defensa de la verdad. Salieron en defensa de ir a compartir la palabra de nuestro Dios. Muchos dieron hasta su propia vida. Y cuando analizamos el libro de Apocalipsis, Daniel, en el contexto de los primeros siglos y de los sufrimientos y las persecuciones y la lealtad y los compromisos y la palabra de nuestro Dios, encontramos en todas ellas a un Dios que está en el control, un Dios que nos quiere dar enseñanzas importantes para el tiempo en que vivimos nosotros. Veamos nuestros 5 puntos. Estos son persecución, fidelidad, los valdenses, Juan Wycliffe, Juan Hus y otros, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a analizar estos 5 puntos, estos 5 tópicos, y en la primera de ellas que nos invita a analizar un tema muy importante. Mire, seguir a Cristo Jesús es un camino, no color de rosas, pero es feliz, hay gozo. A pesar de que hay situaciones de persecuciones, de angustias, inclusive de dolor, uno tiene satisfacción en el corazón porque sabe que a quien está sirviendo no es a un mero hombre creado por sí mismo, sino a un Dios poderoso, un Dios extraordinario, a un Dios que está en el control de este mundo, un Dios todopoderoso. Y ¿qué podemos decir? ¿Qué Dios el que nosotros tenemos? Y bueno, cuando la palabra de nuestro Dios comenzó a predicarse en los primeros siglos, muchas personas vimos en la lección pasada, en el comentario de la semana pasada, de que empezaron a vender la verdad
y empezaron a mezclar la verdad con el error. La palabra en el libro de Daniel capítulo 7, el verso 25, recuerden que estamos en el punto de persecución, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Estoy leyendo Daniel 7:25. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, bajo el principio de día por año, ese principio del simbolismo en miniatura, y este simbolismo de que un día equivale a un año, basado en Ezequiel 4, 5 y 6 y Números 14, 34, donde si se ven números en un contexto profético, entonces se podría esto de alguna manera interpretarlo como números simbólicos. Y como tal, entonces encontramos que estos 1260 días está en la misma realidad de lo que vimos en Daniel 7:25. Tiempo, tiempos y medio tiempo. La palabra tiempo implica un asunto de un corto tiempo de 3 años y medio. Tiempo es un año, tiempo es 2 años, medio tiempo es medio año, o sea, 6 meses. Si usted saca la cuenta, un tiempo, 12 meses, 2 tiempos, 24 meses y medio tiempo, 6 meses, son 42 meses. Números que también aparece en el libro de Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis menciona tiempo, tiempos, medio tiempo, 1260 días y también menciona 42 meses, que son los mismos números. Porque la intencionalidad de esta es presentar, es mostrarnos que fue en ese tiempo específicamente. Hubieron antes y después, por supuesto, pero fue en ese tiempo donde se buscó cambiar los tiempos y la ley por la iglesia romana de ese entonces, y se empezó a perseguir a los hijos de nuestro Dios. Huyeron al desierto, donde dice la palabra en el libro de Apocalipsis 12 que allí Dios los protegió, cuidó a la mujer, o sea, la iglesia, el pueblo remanente, aquellos que no quisieron vender sus principios con las de este mundo. La profecía es exacta, queridos hermanos, la profecía es cabal. Por eso un principio que podemos aprender de esto es que Dios está en el control. Y mientras Dios esté en el control, el asunto va a marchar siempre para vida y vida eterna. Y en ese transcurso de ese tiempo, muchos comenzaron a pasar momentos difíciles. Muchos pasaron momentos, ¿cómo llamarlo? Momentos de desánimo. Pero muchos otros fueron oportunidades para poner su mira en Cristo Jesús. ¿Cuándo inició este tiempo de 1260 días, 3 años y medio, 42 meses? Que cuando aplicamos ya el principio de día por año, son 1260 años. Esto comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en el 1798 después de Cristo. ¿Cómo sabemos que en esos tiempos fueron? Bueno, en el 538... el Imperio Romano pone al obispo de Roma como cabeza de la iglesia. Y no solo esto, cuando nosotros vamos a la profecía bíblica, encontramos que el Imperio Romano, simbolizado por una bestia espantosa y terrible de Daniel 7 y Daniel 2, por los 10 dedos de la estatua, menciona que son 10 reinos. De los 10 reinos existen 3 de ellos que no se sujetaron a Roma, y que estos 3 entonces fueron expulsados por Roma. El último en ser expulsados fueron los ostrogodos, ¿verdad? Estos eran los vándalos, visigodos, vándalos y ostrogodos, ¿verdad? Y ellos no se sujetaban, no creían en las doctrinas que tenía Roma, eran diferentes. Y por eso Roma los expulsa. Y tras estas expulsiones, entonces es que se marca el inicio para el periodo de los 1260 días, 538 después de Cristo. Por supuesto, estaba entrando un cuerno pequeño, dice Daniel capítulo 7. Uno que tenía como que una boca que hablaba cosas blasfemias, quería ser semejante a Cristo. Y este cuerno pequeño es un poder especial que se levantó en ese entonces, que tenía un poder político y poder religioso. Y teniendo estas dos vías, político y religioso, empezó a perseguir a aquellos que no se alineaban a lo que Roma religiosa decía.
Y bueno, fue un tiempo de persecución, mas estos se mantuvieron fieles. Algunos murieron, es cierto, pero no vendieron sus principios. Y por eso en medio de la persecución avanzaron. Bueno, hay mucho más que podemos explorar aquí, pero es fue un periodo difícil, fue un periodo muy complejo, pero Dios estuvo en el control y en ese tiempo Dios también tuvo remanente, un pueblo especial. Bueno, pasamos al segundo punto, fidelidad. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A Judas escribió alrededor de los años 65 después de Cristo. Y de manera especial el texto que acabamos de leer dice: mantente firme ardientemente por medio de la fe en estas enseñanzas que recibiste. Hay muchos que quieren cambiar la ley, hay muchos que quieren vender estos principios, hay hombres que se infiltran dentro de esta iglesia, haciéndose pasar como hijos de Dios, pero no lo son. Ten cuidado, mantente firme. Y bueno, fue en ese tiempo donde este texto bíblico hizo gran eco en muchas personas, de manera especial en la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, cuando nosotros hablamos de esta, fue un tiempo donde estos hombres se mantuvieron fieles. La iglesia de Esmirna y cada una de las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, que son 7 iglesias, ¿verdad? Desde Éfeso hasta la Odisea, implica un periodo de tiempo. Es cierto, son cartas que se lleva hacia una iglesia que se encuentra en un sector llamado Éfeso, ¿verdad? Llamado Esmirna, Tiatira, la Odisea o Filadelfia, etc. Cada una de ellas, pero también tienen un cumplimiento profético en la historia. Por ejemplo, Éfeso es en el tiempo del primer siglo, desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era. Y así cada una de las iglesias su cumplimiento. En caso de Esmirna, aquí se muestra el tiempo de la era donde se le muestra un pueblo que se mantiene fiel, un grupo que prefiere ser fiel a nuestro Padre Celestial, poner a Cristo Jesús en primer lugar. Por eso el texto, volvemos a leer, o mejor dicho, a repasar, nos decía de que te voy a exhortar, ¿verdad? Mantente firme ardientemente a estos principios, a estas enseñanzas. Y también agregaba diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto nosotros lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué razón hace esto de esta comparación? Un contraste entre la corona eterna, la corona de vida y la corona terrenal. ¿Y por qué hago eco de una corona terrenal? Porque estaba un personaje llamado Dionisio. Este era un dios pagano, un dios romano. Y los sacerdotes que servían a este dios, si moría el sacerdote, entonces cuando iban al servicio fúnebre, al sacerdote le ponían una corona terrenal. Iban ahí al servicio fúnebre y el sacerdote, que era un sacerdote pero no del Dios de los cielos, sino un sacerdote de Dionisio, era un dios pagano, usaban una corona terrenal. Y aquí el apóstol Juan hace ese contraste entre corona terrenal que se le pone a uno, pero es terrenal, y recibir la corona de vida. Y aquellos que son parte de este periodo profético se mantuvieron fieles, no esperando una corona terrenal, sino esperando la corona eterna, la corona de vida. En todas las edades, me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía, El conflicto de los siglos, página 59. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Qué cosa increíble. De tal modo que aquí vemos una vez más Dios teniendo un pueblo remanente que se mantiene fiel a los principios de nuestro Dios. Recuerden que estamos viendo cómo es el periodo de cómo la iglesia hubo evolucionando, hubo avanzando. Bueno, pasamos ahora al siguiente tema.
Punto número 3, los valdenses, Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Apocalipsis 3:11 agrega: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, los valdenses. Los valdenses fueron un grupo de personajes muy interesantes en la historia. Hombres que levantaron en alto el pendón de la verdad y que iban en pos de ella. Los valdenses tenían claramente esa palabra como loc. ¿Qué es loc? Lealtad, obediencia, compromiso, todo relacionado con Cristo Jesús. Lealtad a Dios, una obediencia a nuestro Dios, compromiso no con lo que decía la Roma imperial, o la Roma papal, sino lo que dice la palabra de Dios, y ese compromiso con Cristo Jesús. Y qué interesante, Roma avanzó, siguió. Un personaje que se llamó este hombre, Jan Liger, fue un copista valdense de la Biblia. Y sabe, no era algo fácil hacer copias de la palabra de nuestro Dios de manera pública, abiertamente. Era prohibido porque Roma prohibía esto. Roma mismo había buscado Roma papal había buscado quitar la palabra de Dios para que no llegue al burgo, a la sociedad, y solo los del clero tenían acceso a esta. Si en la Biblia decía blanco, pero ellos querían interpretar como negro, entonces no era blanco sino negro, a pesar que la Biblia dice blanco. Fue un tiempo de oscuridad, de tinieblas de la palabra de Dios. Pero ahí están los valdenses. Fueron hombres que se levantaron con una firmeza. Y bueno, no solo valdenses, fueron muchos otros hombres, hugonotes, albigenses, ¿verdad? Valdenses, en breve veremos reformadores. Pero aquí vemos a estos hombres que no quisieron vender sus principios. Algunos tuvieron que escapar hasta las cuevas, donde allí en las cuevas, entre las montañas de Francia, de Italia, empezaban a copiar las escrituras, textos bíblicos especiales, frases especiales. Algunos se matriculaban en las universidades y cuando tenían oportunidad, porque ganaban confianza con amigos, entonces les presentaba porción de la palabra de nuestro Dios. Algunos viajaban por toda Europa como mercaderes, como comerciantes, y cuando tenían la oportunidad, algunos eran capturados, algunos eran llevados como prisioneros y pasaban martirios, sufrimientos, pero nada de esto. Los valdenses fueron un grupo de los primeros en disponer de la Biblia en su propio idioma. Qué cosa interesante los valdenses. Muchos pagaron con su vida su fidelidad, su lealtad, su obediencia, su compromiso. Los valdenses. Hay mucho que realmente tenemos que aprender. Algunos padres desde muy pequeños enseñaban, o muchos padres desde muy pequeños enseñaban a sus hijos las cosas de la palabra de nuestro Dios. Bueno, hasta aquí vemos entonces cómo Dios sí ha tenido un pueblo remanente, uno que se ha mantenido fiel. Algunos murieron por causa pero su vida no estaba puesta en cosas terrenales, temporales. Pasamos al cuarto punto y vamos a ver aquí Juan Wycliffe. Leamos lo que dice Proverbios 4:18 y Salmos 119:140. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Salmos ahora. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Juan Wycliffe vivió alrededor de los años 1324, nació de hecho en ese año. Juan Wycliffe fue uno de los reformadores que tuvo la iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia remanente, la mujer que habla Apocalipsis 12, aquel que se mantuvo firme en los caminos de nuestro Padre Celestial y no vendió sus principios. Y parte de este grupo reformadores, Juan Wycliffe. Este hombre dedicó gran parte de su vida a traducir lo que sería la Biblia al inglés. ¿Qué le motivó? ¿Qué le motivó a este hombre
a escribir esto? ¿Cuál fue su motivación para esta causa? En medio de las persecuciones, momentos difíciles, ¿qué lo llevó a este hombre? Bueno, uno es porque Juan Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra y lo hizo porque el Cristo viviente transformó su vida mediante la palabra. Y dos, el amor de Cristo lo motivaba a compartir a los demás lo que había aprendido con otros. ¿Qué le motiva a escribir? Bueno, el amor de Dios. Primeramente a Él y después hacia la sociedad. Y bueno, hoy tenemos esa Biblia, una de las traducciones primeras, si no es la primera, del inglés de Juan Wycliffe o John Wycliffe, ¿verdad? Queridos, Wycliffe pasó por momentos difíciles. Wycliffe predicó, por supuesto, la palabra. Roma no llegó directamente a este Wycliffe, falleció antes que Roma llegase a querer capturarlo como prisionero. Wycliffe falleció antes, pero antes que llegase a Roma, Juan Wycliffe predicó, avanzó. El carácter de Juan Wycliffe fue un testimonio de fe. Me llama la atención lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, que el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación, imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Wycliffe fue transformado por el poder que se encuentra en la palabra de nuestro Dios, porque es palabra de vida, es palabra de Dios. Murió antes que llegase a Roma, y cuando llegó a Roma, como ya estaba muerto, lo que hizo fue al cementerio, desenterrar, tomó los huesos, los quemaron, y las cenizas los echaron en el río. Y así como el río y las aguas del río esparcen las cenizas por todo lado, así el mensaje que el propósito de Wycliffe se cumplió en la vida, de cómo la palabra de Dios también se expandió. Y él fue uno de esos reformadores importantísimos que tuvo la historia. Tenía ese gozo, se alegraba de hacer la voluntad de nuestro Dios. Qué cosa impresionante. Vamos a nuestro último punto, y aquí vamos a ver algunos personajes que también fueron reformadores. Hay muchos más sin duda. Juan Hus es uno de estos personajes. Hay otros hombres que también hicieron cosas impresionantes, como Jerónimo, como Tyndale, como Latimer, y mártires impresionantes como Hugo Latimer, ¿verdad? Que tuvieron a bien ser hombres influenciados. Juan Hus fue un hombre que fue influenciado por Juan Wycliffe, porque las verdades que profesaba Wycliffe de la palabra de nuestro Dios y cómo ese mensaje se entrega llegó a también impresionar en la vida de Juan Hus, un hombre que pasó momentos difíciles, llegó a la prisión, estando en la prisión con esa humedad, ese frío, le dio fiebre, y toda esa cuestión, y estaba a punto de morir. Y desde allí, desde la prisión, inclusive Juan Hus escribió una carta donde dice: escribo esta carta desde la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura. Sabrán cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirable me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Queridos, Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo y todos los personajes, pero Juan Hus, que escribió esto, no estaba pensando en un presente específicamente. Él estaba pensando no estaba mirando lo terrenal, no estaba mirando lo temporal. Él estaba enfocado en lo espiritual, en la vida eterna, en el futuro, en un momento especial con Cristo Jesús. Los sufrimientos para él eran momentos de gozo, de regocijo, de alegría, momentos impresionantes. Bueno, veamos la siguiente cita. En 1 de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y este es el mensaje claro que tenían estos personajes. Ya lo mencioné: Juan Hus, Tyndale, Jerónimo, ¿verdad? Y Latimer, hombres que tenían claro: si tienes a Cristo Jesús, tienes la vida. Si no tienes a Jesús, puedes estar vivo, pero realmente no estás vivo en las cosas espirituales, estás muerto, apenas sobreviviendo.
Y estos reformadores se mantuvieron fieles, se mantuvieron con esa mirada, no vacilaron, no tuvieron temor ante los problemas. Es más, se regocijaban, se gozaban de los sufrimientos, porque también el Maestro pasó por estos mismos sufrimientos. Por eso mantengamos firme, dice la palabra en Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Así como las promesas de Dios sostuvieron al pueblo, a la iglesia, a los reformadores, ellos confiaron en la promesa de que la muerte tiene solución porque Jesús murió y resucitó y ascendió. Entonces no estaban preocupados porque sabían que un día podrían ellos levantarse. Confiando en esa promesa, es que también esta hora le animo a confiar en esa bendita promesa de Cristo Jesús. Que Dios pueda guiarlo, que Dios pueda abrazarlo, fortalecer su vida, siga avanzando. Vayamos a compartir la palabra de vida. Poco a poco se estuvo introduciendo la verdad. No que la verdad estuviese ausente, la luz fue la que fue progresiva y la verdad estuvo presente, pero la verdad se estuvo introduciendo poco a poco para que esta luz que llegue haya llegado en un tiempo perfecto. Con la luz que hoy nosotros tenemos de la palabra de nuestro Dios, de la Santa Escritura, le animo a que sigamos yendo a aquellos sectores rurales, urbanos, ciudades grandes, ciudades pequeñas, vecinos, familiares, amigos, a compartir también esta verdad y que podamos regocijarnos de ir a compartir esa buena nueva de salvación. Que Dios pueda guiarlo, amado hermano, que Dios pueda bendecir, querida hermana. Le animo a seguir poniendo su mirada en Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado en este breve comentario de la lección de escuela sabática. Recuerde, no tenemos nada que temer del futuro, de lo que viene por delante, a menos que olvidemos la manera como Dios ha cuidado de su iglesia en el pasado. Dios está en el control. Oramos. Gracias, Padre amado, por cuidar de nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. Señor, ayúdanos a tener un espíritu de completa entrega hacia ti y también, Padre amado, de compartir esa buena nueva de salvación. Sigue con nosotros fortaleciéndonos. Guíanos y enséñanos a vivir para ti y para gloria y honra de tu bendito y santo nombre. Te pedimos, oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor.